el PSOE y el PP votarán a favor de establecer en España un aval público para el mercado del alquiler. ¿Cuáles serán sus consecuencias? Veámoslo. Alberto Núñez Feijóo se presentó a las elecciones generales de 2023 con el lema de derogar el sanchismo. En su momento ya dijimos que Feijóo no venía a derogar el sanchismo, sino a consolidar el sanchismo. Sin embargo, a tenor de los últimos acontecimientos, uno podría decir que Feijóo ha venido a empeorar el sanchismo. Y es que estos días el gobierno ha aprobado por Real Decreto un aval público para el mercado del alquiler. Y esta idea, que como a continuación veremos es una mala idea económica, partió ni más ni menos que del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. La primera propuesta es crear un fondo estatal de garantía de alquiler que blinde la seguridad de los inquilinos y de los propietarios, especialmente pensando en los jóvenes. Este fondo actuará como un seguro de impago a propietarios que alquilen a menores de 40 años. No es justo que en esta crisis todos hagamos esfuerzos y el que menos esfuerzos haga sea la administración pública. Quien decida alquilar su casa a un joven ha de estar ayudado para tener la seguridad de que cobrará esas rentas. Y tiene que ser apoyado por el Estado, especialmente en situaciones adversas. De aquí este Fondo Estatal de Garantía de Alquiler. Yo no quiero un país donde poner en alquiler una vivienda sea una operación de alto riesgo. Yo no quiero un país donde ser joven sea una barrera adicional para acceder al alquiler por miedo de los propietarios. Si Feijóo no quiere un país donde alquilar una vivienda sea una operación de alto riesgo, lo que tendría que hacer es facilitar y acelerar, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el desahucio de viviendas. Y si Feijóo no quiere un país donde ser joven, con los bajos salarios e inestabilidad laboral que sufren muchas personas jóvenes, si Feijóo no quiere un país donde ser joven suponga una barrera para alquilar una vivienda, lo que tendría que hacer es, por un lado, liberalizar el mercado inmobiliario para que pueda aumentar la oferta a menor coste y, por tanto, impulsando rebajas en los precios de la vivienda y de los alquileres, y, por otro, liberalizar el mercado de trabajo para dotar de mayor facilidad de inserción y de estabilidad laboral a los jóvenes. Pero en lugar de resolver estos problemas de fondo, lo que plantea Feijóo es subsidiar los problemas que genera la administración pública a costa del contribuyente. Es decir, mantener el alto riesgo que supone alquilar una vivienda por el alto riesgo de impago y por la imposibilidad de desalojar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler, y a su vez mantener la muy difícil accesibilidad al mercado de la vivienda por los altos precios derivados de la legislación urbanística que constriñe la edificabilidad, y por otro, mantener la falta de inserción laboral de los jóvenes con una legislación laboral onerosa. Pero bueno, hasta cierto punto que el principal partido de la oposición tenga una mala idea económica no resulta del todo dañino hasta que no llegue al gobierno, porque el partido de la oposición no gobierna y por tanto no puede poner en práctica sus malas ideas económicas. Salvo que, como ha ocurrido en este caso, la oposición termine sirviendo de inspiración al gobierno y por tanto el gobierno termine aprobando el disparate que se le ha ocurrido a la oposición. Y eso es lo que ha sucedido. Días después de esta intervención de Alberto Núñez Feijóo, el ministro de Economía del PSOE, Carlos Cuerpo, defendió este aval estatal al alquiler de vivienda. Es más, dentro de las medidas que estamos poniendo sobre la mesa y que vamos a desarrollar en los próximos meses para dar garantía, certidumbre a los propietarios de viviendas, está ese elemento, esa garantía pública, para que los propietarios puedan poner sus viviendas en el mercado del alquiler y el Estado garantice el cobro del alquiler cuando los inquilinos no puedan hacer frente a él. De nuevo, es intentar cubrir un elemento de posible falta de certidumbre para los inquilinos a través de la garantía, para los propietarios a través de la garantía del Estado. Y aquí nada tiene que ver el elemento o incrementos ficticios de la ocupación con la necesidad de proteger a familias vulnerables. No mezclemos discusiones que no tienen fundamento ni en los datos ni en la realidad. Es interesante, por cierto, el matiz que introduce Carlos Cuerpo, el ministro de Economía de España, a esta medida.
Ya no se trata de que el aval público proteja a los propietarios de vivienda frente al riesgo de impago de sus inquilinos. La medida, dice Cuerpo, va dirigida a proteger a los inquilinos que no pueden pagar en una determinada coyuntura económica el alquiler de sus viviendas, de tal manera que como el Estado se haría cargo de esos alquileres de esos inquilinos, los propietarios, presumiblemente, tendrían menos incentivos a tratar de acelerar su desalojo, su desahucio de esas viviendas, porque los propietarios saben que aunque esos inquilinos no les paguen, en última instancia les acabará pagando el Estado. Fíjense ustedes, pues, en el enorme riesgo moral que supone esta medida. A los propietarios les da igual seleccionar a inquilinos que crean que les van a pagar regularmente el alquiler o que se lo van a dejar de pagar, porque en última instancia se lo abonará el Estado español. Y a los inquilinos en realidad lo que les interesa es dejar de pagar sus alquileres, porque si lo dejan de pagar el propietario no tiene por qué tener un interés muy fuerte en expulsarlos de la vivienda, no al menos en el muy corto plazo. Mientras ellos sigan en la vivienda, el propietario va devengando un derecho a cobrar el alquiler frente al Estado, y claro, si el inquilino no se ve expuesto al riesgo de desahucio, al menos inminente, pues entonces estará residiendo en una vivienda gratis, porque su alquiler se lo pagará el Estado. Incluso cabe la posibilidad, claro, de que el inquilino y el propietario lleguen a un acuerdo. Imaginemos un alquiler de 1.000 euros al mes. El inquilino le dice al propietario: oye, yo te voy a pagar 300 bajo mano, pero de cara a la administración pública decimos que yo te he dejado de pagar el alquiler porque no te lo puedo pagar. Pues bien, la administración pública, mientras yo siga ocupando este inmueble por el que te estoy pagando en negro 300 euros mensuales, la administración pública se va a comprometer a abonarte a ti 1.000 euros mensuales. Resultado, el propietario termina cobrando por ese inmueble con un riesgo muy pequeño 1.300 euros mensuales en lugar de 1.000. Y el inquilino, en lugar de pagar 1.000 euros mensuales, solo tiene que pagar 300. ¿Se dan cuenta ustedes del extremo disparate que supone este aval público al mercado del alquiler? Pues este aval público al mercado del alquiler, que fue propuesto inicialmente por el PP, que fue defendido posteriormente por el PSOE, por el gobierno del PSOE, ya forma parte de la legislación española, porque ya ha sido publicado en el BOE. Aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda. Primero, para facilitar el acceso al mercado de alquiler y mitigar las dificultades económicas derivadas del acceso a la vivienda, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana establecerá una línea de avales para cubrir los posibles impagos derivados de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables, en los términos que reglamentariamente se establezcan. El aval garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan. Los avales se gestionarán por las comunidades y ciudades autónomas con financiación finalista por parte del Estado. Por tanto, el Estado cubrirá absolutamente todos los gastos que el inquilino le deje de pagar al propietario. Y ese dinero se lo entregará el Estado al propietario una vez éste haya recuperado la posesión de la vivienda, es decir, una vez se haya desahuciado al inquilino. Pero si el inquilino está 2 años o 3 años sin ser desahuciado, durante todo ese tiempo el propietario va devengando el derecho a que el Estado le resarza el alquiler y otros gastos vinculados al alquiler de su vivienda que no han sido pagados por ese inquilino pendiente de ser desahuciado. Es decir, que como mucho el propietario puede tener un problema de liquidez, es decir, que le convenga cobrar ya en lugar de cobrar una vez el inquilino sea desahuciado. Pero si el propietario no tiene ningún problema de liquidez, cuanto más tiempo siga ese inquilino dentro de su inmueble, más derecho de crédito va devengando frente al Estado. Y la ley no establece ningún límite a ese derecho de crédito. Segundo, para la obtención del aval, el inquilino deberá cumplir como mínimo uno de los 2 requisitos siguientes, tanto en el momento de suscripción del contrato de arrendamiento como del documento de compromiso del aval.
Primer requisito, ser menor de 35 años. Es decir, que toda persona menor de 35 años, con independencia de cuáles sean sus ingresos, aunque cobre 20.000 euros al mes, se podrá beneficiar de este aval público. O segundo, tratarse de personas vulnerables de acuerdo con los criterios establecidos reglamentariamente. Aquí no hay límites de edad. Si eres una persona vulnerable, veremos cómo se define reglamentariamente vulnerable, pero en cualquier caso una persona en una situación económica precaria, entonces también te beneficias del aval. Tercero, asimismo, el otorgamiento del aval requerirá que la renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia al alquiler. Esto es una medida dirigida a evitar que el propietario y el inquilino pacten una renta de alquiler absolutamente desorbitada, 50.000 euros mensuales de alquiler, y que esa deuda impagada la tenga que asumir el Estado. Al menos se limita en algo el riesgo moral, pero el principal riesgo moral, el que hemos ilustrado antes con un ejemplo yo creo que bastante claro, permanece. Depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y sus actualizaciones, y por último, suscribir por arrendador y arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración. Esto es un trámite meramente burocrático. Se entenderá concedido el aval siempre que se cumplan los requisitos anteriores en el momento de la suscripción del aval al alquiler. La solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea mediante resolución judicial de lanzamiento, ya sea mediante acuerdo judicial o extrajudicial, es decir, que las partes acuerden que el inquilino se marcha por las buenas de la vivienda después de haber dejado de pagar 30 mensualidades, mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión. Asimismo, reglamentariamente se podrán incorporar otros colectivos como beneficiarios potenciales de esta línea de avales. Vamos, que los beneficiados por esta disparatada medida todavía terminarán siendo más de los que hemos mencionado. Este disparatado texto es el que acaba de ser publicado en el BOE por obra y desgracia del gobierno del PSOE. Y por si alguien creyera que la propuesta original del Partido Popular no tenía nada que ver con este texto finalmente plasmado en el BOE, el PP ya ha anunciado que votará a favor de la convalidación de este Real Decreto del Gobierno que contiene el aval público sobre el mercado del alquiler. Un aval público sobre el mercado del alquiler que lo que hace en primera instancia es socializar el riesgo de impago del propietario entre todos los contribuyentes. Y en segunda instancia lo que hace es ejercer una competencia desleal contra aquellas compañías aseguradoras que ya estaban comercializando un seguro contra el riesgo de impago. Y todo esto lo hace, para más INRI, incentivando la mala praxis tanto entre los inquilinos como entre los propietarios, porque los inquilinos ya no van a tener el incentivo a pagar, dado que puede pagar el Estado sin que ellos sean desalojados, y a los propietarios les da igual que los inquilinos paguen o no paguen, porque en última instancia quien les paga es el contribuyente español.